de la vida. Jesús sabía que nosotros como humanos íbamos a fallar. Él vivió en la tierra. Él tenía 12 discípulos a su alrededor y uno de ellos lo traicionó. ¿Qué te hace pensar a ti que alguien no te va a traicionar, aún siendo una persona que cree en Dios? Dice la palabra que Pedro era una persona que se alteraba, era muy iracundo. Es más, cuando vinieron a buscar a Jesús, ¿qué es lo que hizo él? Cortarle la oreja al soldado. Y huyó y lo negó. Y hay un dicho americano que no es cuántas veces nosotros caigamos, sino que tan alto llegamos cuando nos levantamos. Para no volver a caer en lo mismo. Porque si caíste no quiere decir que vas a volver a lo mismo como puerca lavada. Una de las maneras en que nosotros le abrimos la puerta a Satanás es cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Nos comportamos como niños caprichosos y rebeldes y dejamos que el Señor y nos alejamos del Señor y venimos dándole puertas y riendas sueltas a la carne, a Satanás, al mundo, porque es más fácil llevar la carga así. Es más fácil no ir a la iglesia, no hacer el sacrificio de tomar tiempo para dedicárselo a Dios. Es más fácil estar en el teléfono que estar orando. Es más fácil estar leyendo una novela que leer la Biblia. Es más fácil salir a tomar que dejarlo de hacer. En Mateo 8:29 dice: perdónenme que me estoy tomando mucho tiempo, pero es la palabra del Señor. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta misma palabra, este mismo capítulo, se encuentra en Marcos 5, del 1 al 20, más específico, y Lucas 8, 26, 39. La única diferencia que en esos dos capítulos habla de un endemoniado, no de dos. Y aquí en Mateo especifica a dos, y por eso quise tomar esa porción específica. Como todavía Jesús no había muerto en la cruz del Calvario, ellos clamaron. Clamar es gritar, dar voces en especial para quejarse o pedir ayuda o exigir algo. Por eso la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. La presencia de Jesús fue para ellos un tormento. Qué increíble creer que los demonios reconocen más la autoridad de Jesús que tú y yo. Increíble pensar que los demonios creen más en Jesús que tú y yo. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la situación, nosotros dudamos. Y los demonios nada más vieron la presencia de Jesús y se espantaron y se enojaron y exclamaron y dijeron: ¿qué haces aquí, Hijo de Dios? Ellos reconocieron el poder de Jesús. En Mateo 8, 30 al 31 dice: estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios le rogaron: si nos echas fuera. Sabemos que depende de Dios si quiere que seamos limpios, y todo ocurre con un propósito. Una persona poseída por demonios puede ser libre, si quiere ser libre. Dios tiene que ver tu esfuerzo de que tú quieres ser libre de esa atadura. Porque cuando esa persona se canse de vivir así, entonces Dios hará algo. Cuando tú te cansas de estar viviendo de esa manera, de esa forma, en ese vacío, entonces Dios puede hacer algo. Por eso nosotros como humanos fuimos hechos con necesidades para que nosotros podamos depender de Dios. La diferencia es que de qué tú estás llenando ese vacío en tu corazón. Hazte esa pregunta.
Una persona poseída por demonios puede ser libre, pero depende de ti. Ellos vivían en los sepulcros. Hay personas que les gusta vivir en la inmundicia y el pecado. Los cerdos, en la palabra dice que son inmundos. Los gadarenos criaban cerdos, así como los judíos criaban ovejas. ¿Qué estás criando? ¿Qué estás cultivando? ¿Qué estás plantando? Eso es lo que tú vas a cosechar. Ellos reconocieron la autoridad de Cristo y le pidieron permiso para ir a los cerdos, porque sabían que si ellos volvían donde su amo el diablo con las manos vacías, tenían que ser atormentados. Los demonios, cuando no cumplen su propósito en el humano, que somos la imagen y semejanza de Dios, por eso Satanás nos odia, porque somos criaturas hechas para adorarlo. Él se enoja porque él también fue una criatura hecha para adorarlo, pero como él se rebeló, no puede ser salvo y nosotros sí. Los demonios tienen que venir a atormentarnos y atacarnos. Y si no cumplen lo que Satanás les envió a hacer, entonces ellos son atormentados en el infierno. En estos tiempos, como dice el versículo 33, todavía encontramos personas las cuales ven el milagro y se desagradan de esto. El versículo 33 dice, y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los demonios. Los endemoniados gadarenos vinieron a Jesús. Tal vez ellos ya estaban cansados de vivir de esta manera. Y es ahí cuando tocamos fondo, es cuando Dios nos liberta, nos limpia, nos restaura y nos santifica, pero solo es el comienzo. La palabra habla de 2 endemoniados, pero en Lucas y Marcos habla de solo uno. Y yo me preguntaba, ¿por qué uno habla de 2 y en los otros 2 habla de 1? En Marcos 5 al 21 habla específicamente de uno. Aquí habla de uno, dice en Marcos 5:18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. De ellos 2, solo uno quiso seguir a Jesús. Por esta razón, Marcos y Lucas solo hablan de uno, porque su punto de vista era que este hombre estaba agradecido de ser libre. Estas personas que ataban con grillos estaban atemorizados para que no les hicieran daño, pero asimismo hacen muchos con las otras personas. Cuando un hermano está ciego o en proceso, en vez de nosotros orar por esa persona, los atamos con nuestros dichos. Cuando una persona cae, en vez de ayudarle y darle la mano y orar con esa persona o por esa persona, sea cristiano o no sea cristiano, lo único que decimos es, oh, mira, esa persona está en pecado, o esa persona está haciendo esto, está haciendo lo otro. Nadie está libre de pecado. Pero sí es importante que cuando tú veas una persona caída, lo ayudes o la ayudes a levantarse. Porque a eso vino Cristo, a sanar a los enfermos. Y no solamente los enfermos físicamente, sino los enfermos de corazón. Si tú ves que un hermano no llega a la iglesia, los días de servicio, en vez de atarlos con nuestras palabras, desatémoslo con ayuno y oración. Nosotros no sabemos por lo que esa persona está pasando o por qué no llega a los días de servicio. Y a veces decimos, oh, tantos años en el evangelio y no está llegando los días de semana. Pero tal vez esa persona necesita tener un verdadero encuentro con Dios o enamorarse una vez más de Cristo. Dice la palabra que somos cartas leídas para los hombres. Por lo tanto, tenemos que dar todo para el Señor. No digo algo material, yo digo algo que es lo más esencial y lo más importante, que es el corazón.
Tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús. Y aquí hay un ejemplo. El mejor ejemplo de nosotros fue Jesús. Jesús no se perdía ni un servicio. Lo podemos ver cuando Él sanaba los sábados. No cesaba de orar, siempre subía al monte a orar y ayunar. Lo podemos ver, la palabra dice que cuando Él bajaba del monte, tenía una relación personal con el Padre, porque decía, así como yo, el Padre está, así como el Padre está en mí. Dice que Él caminaba en el Espíritu en todo momento. Lo podemos ver en las prédicas y en las sanidades, así como el endemoniado gadareno. Si Jesús no hubiera estado parado bien en la palabra, ayunando y orando, ellos no hubieran tenido miedo de lo que Él hacía, de la presencia de que Él, Jesús, estaba ahí. No tenía miedo al enemigo, dice la palabra. Jesús hizo la voluntad del Padre en todo el tiempo. Nosotros los que somos fanáticos de Jesús, tenemos que tratar de ser como Él. ¿Qué es una persona fanática? Las personas allá afuera nos dicen que somos fanáticos de Cristo, pero ¿qué tan cierto es eso? El fanatismo es una actitud o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida y tenaz en defensa de una idea, teoría, cultura o estilo de vida. Cuando tú defiendes con tu vida lo que tú sabes que es correcto, o por lo menos piensa que es correcto. Tu estilo de vida hará que o las personas vengan a Cristo o tú las empujas hacia más afuera. Dios con nosotros o sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no tenemos salvación, que es igual a nada. Pero con Cristo lo tenemos todo. Su palabra en Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo como debo de hablar. En Juan 20:21 dice, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo te envío. ¿Qué hay dentro de nosotros? Este mensaje el Señor me lo dio en julio 28 y lo terminé en julio 29. Mensaje el tema de este mensaje era de adentro hacia afuera. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás dando? ¿Qué es lo que tu corazón está dando? La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón también están las acciones, porque dice que de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos es que hacemos y actuamos. En esta hora yo te digo, busca del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.